Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Que Sabe Sabe, donde hablamos de esas chambonadas, de esos mitos, de esos errores de la construcción que siempre pasan, pero que ustedes, por vernos a nosotros, no les va a pasar. Hoy tengo un súper invitado que es Luis. Luis, preséntate, porfa. Gracias, André. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Mi nombre es Luis Bracho. Yo soy el instructor técnico comercial por parte de Corona para todo lo que es la zona costa. Vengo de Barranquilla. Gracias por la invitación. Gracias por traerme a esta hermosa ciudad de Medellín. Claro que sí. Entonces, bueno, como dice Andrea, pues sí, el día de hoy es que hablemos un poquito sobre unos productos que tenemos por acá y pues, digamos, aclaremos todas esas dudas e inquietudes. Claro que sí. Entonces, el tema del día de hoy es pinturas para exteriores, porque nos llegan a veces muchas preguntas de qué pintura es mejor para el exterior, cuando tienen hongos, cuando tienen de pronto alguna superficie que es muy alcalina o que están, por ejemplo, en la costa donde vive Luis, que no, o sea, ¿cómo le podemos decir? Como en palabras más cristianas, que necesitan que se perdure en el tiempo. Entonces hoy les vamos a hablar como de este tema tan chévere. Ustedes igual también siempre nos pueden decir como qué chambonadas, qué mitos les están pasando, nos los dejan en los comentarios y así nosotros también tenemos más material para seguir con estos episodios. Entonces Luis, hoy vamos a hablar de pinturas exteriores. Contémosles un poquito como cuál es el portafolio de Corona para estas fachadas. Listo. Entonces, bueno, André, te comento, Corona cuenta con un portafolio de pintura bastante amplio. En este caso, Corona cuenta con varios productos. Aquí tenemos algunos de ellos. En este caso, las pinturas de fachada realmente se clasifican o las podemos dividir por años de garantía. Claro que sí. Esa es la forma en la que, digamos, Corona, esta línea de productos, pues las categoriza o las divide. Tenemos varios años de garantía, cada una de ellas tiene unas especificaciones, pero yo creo que, André, antes de iniciar con el producto como tal, algo muy importante es hacerle y tener como esa claridad. ¿Cómo sé yo que una pintura es de fachada? ¿Cómo sé yo cuál es la pintura que yo voy a aplicar? Esa pintura me sirve para adentro, me sirve para afuera. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Existe, digamos, una clasificación y todo el mundo, desde, digamos, los tiempos de nuestros papás, conocíamos un solo tipo de pintura. Luego empezó a evolucionar eso, entonces empezaron a salir las pinturas tipo 1, luego las tipo 2 y las tipo 3, pero hay que tener en cuenta algo. Esa clasificación de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 solamente aplica, André, para pinturas de uso interior. Claro que sí. Recuerden que el portafolio de Corona cambia un poquito y nos salimos del 1, 2, 3 en pinturas y nos fuimos ya más por pinturas que son para interior lavable, para interior alta cobertura, pinturas que son para exteriores y pinturas especiales. No sé si se me escapa alguna. Listo, sí, te faltaron por allí tal vez lo que es el tratamiento de maderas, que también las tenemos por allí, las pinturas industriales. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de este portafolio es algo muy, muy interesante porque también las pusimos como aparte. Sí. Este tema de pinturas exteriores también las pusimos aparte porque es importante que el cliente tenga claro que esas pinturas tipo 1, tipo 2 y tipo 3 son de uso única y exclusivamente de interior. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando usted ve este tipo de producto, ya ustedes saben, mire, ese producto sirve para afuera, sirve para la calle, sirve para la fachada de mi casa y tiene una razón de ser. Es que estas pinturas, al estar expuestos a la intemperie, pueden resistir todos estos elementos a los que van a estar expuestos día tras día. Entonces, ellas pues cumplen unas características específicas. Claro que sí, porque no es lo mismo la pintura el primer día que se pinta que cuando pintamos la fachada ya han pasado 1, 2, 3 años y que por la intemperie, por la lluvia, por el sol, dependiendo de si estamos en la costa o en un lugar muy frío como Bogotá o de pronto pues aquí en Medellín, entonces la pintura va como recibiendo toda esa intemperie, toda la polución que tenemos en el exterior y va perdiendo como de cierta forma no calidad, sino que va perdiendo un poquito de color. Pero con estas pinturas que tenemos aquí en este momento y otras que no están pues acá, pero que también las vamos a mencionar que son del portafolio, vamos a poder tener como esa garantía en los años de que el color se siga viendo igual que la primera vez. Así es. Entonces, bueno, André, vamos a comenzar a hablar un poquito de la generalidad de una pintura de fachada. Las pinturas de fachada deben cumplir ciertos criterios. Primero, una pintura de fachada no puede presentarse o en ella no se puede presentar todo lo que es la proliferación de hongos y algas. Eso es primordial. Sí. Segundo, en altos espesores, o sea, cuando yo aplico la pintura en una capa gruesa, no se debe cuartear. No debe generar ese proceso de craquelamiento, no puede suceder. Y algo muy importante que va muy de la mano y aprovecho acá, y es este logo que pueden ver por acá, que me habla de garantías, ¿ok? Estamos hablando de la retención del color. Hay muchos maestros de obra y muchas personas, como dicen, amas de casas también, que ellos cuando ven
que una pintura dice, ejemplo, 10 años, 15 años, 5 años de garantía, se imaginan pues que no, yo apliqué esa pintura y ahí va a durar 15 años intacta. Pues obviamente hay muchos factores que influyen en esto, ejemplo, la calidad del sustrato, cómo, qué tan expuesto está, pero que sí me cubre esos años de garantía, específicamente esa última característica que es la retención del color. Que si mi pintura dice en este caso, nuestra pintura extra blindaje, que es nuestra pintura top, en este caso de productos exteriores, que dice 15 años de garantía, es que yo le estoy garantizando al cliente que si yo pinté de un color rojo durante esos 15 años, no va a pasar ni a un rosa viejo, ni a un rosado, ni a un color más clarito, sino que vamos a mantener ese color rojo vibrante ahí en ese sustrato. Entonces es importante esta parte. Claro que sí, porque como ellas son para exterior, ya vienen diseñadas con lo que dice Bracho, entonces son antihongos, antialgas. Por ejemplo, fachada flexible es resistente a la alcalinidad, entonces para estas zonas costeras donde es muy posible que la sal del mar vaya afectando la fachada, pues ella viene ya como con una protección, que sí es muy importante y es como una recomendación desde Corona, no solo para los expertos que nos están viendo, sino también para esos pintores empíricos que dicen, no, es que a mí me gusta pintar la casa, yo a veces pinto la fachada, porque igual la fachada no es como una zona que uno vaya pintando muy seguido, sino que se pinta una vez y se espera que se deje como por ahí unos 3 años ese color. Entonces no hacer rendir las pinturas. ¿Por qué? Porque ellos vienen con unas especificaciones, con unos ingredientes especiales para que puedan tener como toda esta resistencia que les estamos diciendo, para que pueda perdurar el color, para que no tenga algas, para que resista la alcalinidad. Y cuando las hacemos rendir van perdiendo estos componentes especiales y entonces después nos dicen, ay, pero es que me salió un hongo en la fachada. Sí, hizo rendir la pintura, sí, es que yo le eché no sé cuánto de agua. Ya, desde ahí ya estamos dañando esa garantía que nosotros estamos prometiendo, porque la idea entonces es que utilicen el producto tal y como viene para que no pierda esas características especiales. Así es, así es. André, yo quisiera, digamos, tocar algo muy importante de lo que acabas de decir, es el tema del rendimiento. Se escucha mucho ese maestro o esa persona que dice, no, es que yo di un galón de pintura, saqué otro galón de producto, y es cuando empiezan esos dolores de cabeza, no, que la pintura no cubrió, que la pintura se dañó, empezó a oler feo. Todo ese tema también sucede por, digamos, combinar con agua este tipo de productos. En el caso de las pinturas de fachada, siempre se recomienda mantenerla lo más intacta posible. ¿Para qué? Para no afectar ese desempeño que va a tener, digamos, en ese sustrato, teniendo en cuenta que es un grado bastante alto de intemperismo el que va a estar siendo susceptible. Es importante, y acá tú hablabas algo de la costa, y sí, en la costa, digamos que una de las pinturas, una línea pinturas de las que más se vende es esta, más que todo en ciudades como Santa Marta, como Cartagena, que están directamente ahí en el borde con el mar. Son lugares que están muy expuestos al tema de la salinidad, al tema de todo ese intemperismo, y este tipo de productos son ideales, son productos que, digamos, se comercializan muy bien en esa zona, pero más que por el tema de la resistencia, también por un tema del color. Porque ya hay personas que dicen, no, es que yo pinté con extra blindaje porque yo garanticé que si pinté de un color azul durante 2 o 3 años o 4 años, obviamente este producto tiene 15 años de garantía, se mantuvo ese mismo color azul, que es lo que muchas veces la gente busca en este tipo de fachadas. Claro que sí. Listo, entonces contémosles un poquito más entonces de fachada, este es extra blindaje, cuáles son como los beneficios que trae y lo que estabas mencionando de los años de garantía. Ok, súper. Entonces, primero que todo, la pintura extra blindaje. Nuestra pintura extra blindaje es una pintura de exterior, tiene 15 años de garantía. Algo muy importante es que esta pintura cuenta con una tecnología de microesfera cerámica, Andrea. Esa tecnología de microesfera cerámica básicamente lo que hace es, digamos, si yo tengo la pintura, esas microesferas lo que hacen es compactar más la pintura, la sellan más y evita, y algo muy importante también en este tema de la fachada, es que evita que ellas se puedan ensuciar con facilidad. O sea, yo tengo una superficie mucho más sellada, por lo tanto es menos propensa a que se pueda, digamos, ensuciar o manchar. Esa es una de las ventajas más importantes. Segundo, pues el tema de la garantía. Es una pintura que tiene 15 años de garantía y son 15 años en retención del color. A diferencia de otras marcas de pintura, nosotros somos Delta 4. ¿Qué quiere decir? Delta 4 es un parámetro que utilizan para medir. Sí. Y entre palabras más y palabras menos, básicamente, entre más alto es ese número, sí, básicamente es el cambio de tonalidad con el paso del tiempo es menos perceptible. Entonces, por lo menos un producto de nosotros es Delta 4. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que pase el tiempo,
al ojo humano es totalmente imperceptible. O sea, si yo pinté de azul, siempre lo voy a ver del mismo tono de azul. Pero otras pinturas del mercado tienen esa característica por debajo. ¿Y qué quiere decir? Que listo, es una pintura que va a resistir sobre el tiempo, pero posiblemente a cierto tiempo ya yo no voy a tener ese azul oscuro, sino que voy a tener un azul un poco más claro. Entonces ese es otro beneficio que tiene nuestra marca Corona en el caso de lo que es el portafolio de pinturas exteriores. Listo, claro que sí. Entonces, y con extra blindaje, ¿cómo sería? ¿Cuáles son esas características que tiene la fachada pintura? flexible. Ah, perdón. Con fachada flexible. Estamos hablando de extra blindaje, vamos a hablar de fachada flexible, ¿verdad? Ok, fachada flexible en este caso, básicamente el beneficio que tiene, y por eso que tiene su nombre, es una pintura que está diseñada mucho. Mira, André, algo que está sucediendo hoy en día es que las personas están empezando a crear o fabricar fachadas de su casa o de tal vez un local comercial en obra liviana. Okay. Y recordémosle a todos los que nos están viendo que es obra liviana, como para que hablemos en palabras más cristianas. Ok, obra liviana básicamente es, yo quiero hacer una pared bastante alta porque es la fachada de un local comercial, pero no la quiero hacer en bloque o en cemento, sino que la quiero hacer en fibrocemento. Okay, o la perfecto. quiero hacer en un producto pues que va a tener cierto movimiento. Nuestra pintura fachada flexible lleva ese nombre porque tiene ese beneficio, esa característica, que por ese movimiento que pueda tener al ser una construcción liviana, la pintura no se va a fisurar o no se va a craquelar con facilidad. Entonces, por lo menos, normalmente cuando se hacen esas estructuras se utiliza lo que es la cinta malla, se utiliza un tipo de estuco. ¿Qué sucede? Ahí yo, en ese orden de ideas, ¿yo qué debo hacer? Yo debo tener en cuenta que posiblemente allí se puede generar una fisura. Okay. Con este tipo de pintura, eso básicamente no sucede. Listo. Y en años de garantía, tiene 10 años tiene de garantía. 10 años de garantía, entonces recuerden que sería 10 años de la durabilidad del color, Correcto, de retención del color. Listo. Seguiríamos con pintura para exteriores. La pintura para exteriores básicamente es nuestro producto básico. Es una pintura que, digamos, entra como en ese rango para las personas que quieren un producto de muy buena calidad, muy buen desempeño, pero a un costo pues mucho más asequible, ¿ok? A lo que puedo encontrar en el mercado. Algo muy importante de nuestra pintura de fachada es que, a pesar de eso, tiene un excelente, pues tenemos un tema de garantías de 5 años muy bueno contra otros competidores que hay en el mercado. Claro, Esto es muy importante para este caso. Es nuestra pintura básica, pero tenemos una excelente relación costo-beneficio. Claro que sí. Y por último tenemos a Sellacril. Sellacril como tal no es una pintura, es más bien un recubrimiento que lo vamos a usar antes de pintar. Y es para esas zonas donde, como ya lo había mencionado, tenemos mucha alcalinidad y queremos proteger la fachada para que la pintura que le vayamos a poner después sea más durable, que no tenga lo mismo, que no tenga hongos, que no tenga algas, que me ayude como a la intemperie y, o sea, lo más es la alcalinidad, ¿cierto? Así es. Miren que nosotros manejamos, lo hablábamos en otros espacios sobre el tema de la imprimación, Sí. que es como preparar esa superficie para que se pueda estucar o pintar. Sí. ¿Qué pasaba? En su momento, André, nosotros no teníamos ningún imprimante que nos sirviera para superficies alcalinas, hasta que llegó este señor que está acá, Sellacril. Sellacril es nuestro imprimante para superficies alcalinas. ¿Qué debo tener en cuenta y tal vez cuál es la diferencia entre el Sellacril y un imprimante tradicional? Ejemplo, el tema de acabado. El acabado de un imprimante tradicional era translúcido, era totalmente transparente. En el caso del Sellacril, él queda como blancuzco. Entonces eso me da un beneficio adicional y es que ya le empieza a generar ese trabajo de cobertura que va a tener mi pintura. Entonces cuando yo empiezo a aplicar mis pinturas de acabado, obviamente me van a rendir un poquito más, van a tener una mejor adherencia y van a quedar protegidas, que es lo más importante ante esos efectos de esas sales que se generan en estas zonas costeras. Claro que sí, entonces este es nuestro portafolio para pintar las fachadas, para que las puedan tener no solo lindas, porque digamos que ahora el tono, el llevar el color a un espacio es como decoración y nada más, sino que también la puedan tener protegida entre todos esos agentes externos que pueden afectar nuestra fachada y que pues por lo general uno pinta y no quiere que al otro día o que al año ya diga, pucha, tengo que volver a pintar, sino que de verdad haya una durabilidad en el tiempo. Entonces coméntenos qué les parece, como si ya han trabajado alguno de nuestros expertos con estas pinturas, cuál es la que más recomiendan, y déjenos en los comentarios también de qué más quiere que hablemos, de qué temas, de qué chambonadas, de qué mitos de la construcción quiere que resolvamos o qué dudas. Por ejemplo, esta fue una duda. En un próximo capítulo lo estaremos abordando. Muchas gracias a Luis por estar hoy con nosotros y muchas gracias a todos por estar en El Que Sabe Sabe. Hasta luego. Chao.